Hola, muy buenas noches. Soy Hernán Patricio Elgueta, un inmigrante chileno viviendo en el Caribe, específicamente en Colombia, y estamos dando inicio al primer podcast, primer capítulo del programa Geopolítica sin Fronteras. Ahora, la verdad es que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién soy yo? Yo soy un ex militar de las Fuerzas Armadas de Chile, en la actualidad cientista político. Me he dedicado a hacer asesorías gubernamentales en el área de seguridad, analista de radio y geopolítica, con alguna experiencia en misiones de paz, específicamente en Haití en 2009 y en la misión de paz y verificación de Colombia en 2016-2017, el DDR, desarme, desmovilización e inserción. Y la particularidad de este programa es, en el fondo, realizar análisis del orden mundial y que nos puedan afectar en distintas materias. Es por ello que nació la idea de no solamente hacer un análisis puntual de situaciones que estamos viendo ahora en la actualidad, sino que los futuros escenarios que podríamos vivir. Y para ello no solamente voy a estar yo en el podcast, sino que también vamos a tener distintos invitados con los cuales vamos a ir analizando cada uno de los temas que nos coloquemos como targeting a futuro. No quiero dejar de partir con la situación que se está viviendo en Venezuela. Yo sé que han pasado más de 2 semanas y han salido muchos programas de análisis, han salido muchos streamers haciendo comentarios de la situación que se ha vivido en ese país. Y yo como militar, y por el hito histórico que se está marcando con Venezuela, creería yo que es súper importante arrancar con él. No seguimos más hablando de mí y vamos directo al tema. Vamos a analizar el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Claramente, antes de analizar las causas y consecuencias del enfrentamiento político-económico, tenemos que hacer una cronología en el tiempo y analizar distintos aspectos. Para ello, vamos a hacer una introducción al conflicto. El conflicto de Estados Unidos y Venezuela tiene raíces ideológicas que obviamente marcan la diferencia. También hay intereses económicos y políticos que, cuando asciende al poder Hugo Chávez en el año 1998, las relaciones se deterioran entre estos dos países. Es necesario hacer presente que hay ciertos intereses económicos de Estados Unidos por sobre Venezuela. Tenemos que pensar que el año 1998, cuando llega el presidente Chávez al poder, llega con la mentalidad de hacer expropiaciones a distintas empresas que operaban en Venezuela. Y para ello el 2007 hace expropiaciones de empresas petroleras americanas. Uno quisiera pensar tal vez que en la década de los 80, 70, Venezuela era como el Dubái de Sudamérica por el nivel y el poder económico que tenía. Cuando en 2007 se realizan las expropiaciones, salen una serie de marcas americanas. Estamos hablando de distintas empresas como ExxonMobil, Gulf, Chevron, que salen y que al final se traduce en una pérdida millonaria. Más de 60.000 millones de dólares pierden los Estados Unidos a partir del 2007 y hacia adelante. Por eso que una de esas riquezas petroleras está relacionada con el interés de Estados Unidos por sobre Venezuela. Ahora, claramente las políticas energéticas, de acuerdo a diferentes acuerdos comerciales, son los factores clave que van a causar el rompimiento de relaciones entre esos dos países. Ahora, cuando analizamos la política interna de Venezuela, claramente el liderazgo del señor Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que era su segundo en ese minuto, marcan la independencia económica y política de Estados Unidos. Y ahí se marca un hito súper importante. Es ahí en el minuto que cuando llega Chávez, tiende a buscar aliados, y estamos mirando a Cuba, con Fidel Castro, estamos mirando a China, Rusia y Irán, que son los 4 aliados más importantes que tiene Venezuela en la actualidad. Ahora, si nosotros hacemos un análisis con respecto a la distribución del petróleo, claramente esa distribución del petróleo iba derivado a esos 4 países. Es necesario también pensar que Venezuela
cuando miramos en las exportaciones o en la producción de petróleo, Venezuela es el país número uno en el mundo, seguido por Emiratos Árabes, Irán. Si hacemos un análisis del fracking con respecto a la situación de la densidad, de cómo es es decir, la producción del petróleo, tenemos que pensar que estos petróleos se clasifican en tres tipos: pesado, liviano y ligero. Cuando vemos que el petróleo de Venezuela es de mucha densidad, de altísima densidad, prácticamente es muy difícil de poder trabajar y por tanto necesita un trabajo muy especial para poder recién ser ocupado, ya sea en combustible de aeronave o como diésel. Es por eso que Estados Unidos es uno de los países que tiene la gran capacidad, al tener centenares de refinerías de petróleo, de tener la capacidad de trabajar ese petróleo. Si nosotros miramos el mapa, podríamos decir que las grandes petroleras americanas están en Texas, Luisiana, ubicadas frente al Golfo de México, y esas sí tienen la capacidad de trabajar el petróleo venezolano. Ahora, cuando nosotros hacemos un análisis de la influencia ideológica, política, claramente marca la diferencia el socialismo en la región, y el siglo XXI es promovido por el gobierno venezolano, y el capitalismo occidental americano. Eso produce un choque y una polarización entre los dos países, transformándose en un conflicto que ha influido en relaciones diplomáticas y ha llevado a distintas acciones concretas por parte de Estados Unidos. Para llegar a los eventos que estamos viendo en la actualidad, tenemos que hacer un desarrollo del conflicto y obviamente tenemos que ver la cronología de algunos eventos que marcan distintos hitos. Si nosotros hacemos una mirada hacia atrás, a comienzos de los 2000, específicamente en el año 1998, llega Hugo Chávez al poder. Después de haber tenido un golpe militar, llega al poder y inicia un cambio radical en la política del país. Luego, el 2002, se produce un intento de golpe de Estado en Venezuela, con el apoyo implícito de Estados Unidos, pero no se logra el objetivo, es decir, Chávez sigue en el poder. El 2013 Hugo Chávez fallece y asume el segundo en el mando, que en el fondo era Nicolás Maduro. Él asume la presidencia continuando con su legado, enfrentándose a crecientes tensiones con Estados Unidos. Y el 2019 se produce una de las crisis humanitarias más grandes en la historia y en Sudamérica en general. Se produce un éxodo masivo de venezolanos a distintas partes de la región, América y Europa. Y aquí aparece la figura de un político muy especial, que es Juan Guaidó, que es un político que enfrenta, en este caso, al gobierno de la época. Tiene que salir fuera del país, porque en el fondo iba a ser un perseguido político y con la posibilidad más probable que fuese detenido y fuese enviado al helicoide donde están todos los políticos que están en contra del régimen. Y Estados Unidos lo reconoce como un presidente interino. Él es quien se encarga de dirigirse a todos los organismos internacionales y en el fondo a decir lo que estaba pasando con Venezuela. Ahora, cuando nosotros miramos este gobierno fuerte, un gobierno chavista, que oprime a la población o a todos quienes opinan distinto en el tema político, ¿no? Ellos provocan una inmigración masiva, lo cual produce una degradación en Venezuela. Y si hoy día miramos los datos estadísticos, hoy en día hay más de 8 millones de venezolanos fuera del país, hay un 300% y más de aumento de la pobreza, hay un 60% de inseguridad alimentaria y aproximadamente más de 1,5 millones de niños desnutridos, digamos, por falta de alimentos. Las condiciones hospitalarias son mínimas y la verdad es que la situación es muy compleja. Ahora, cuando nosotros miramos las reacciones internacionales, las sanciones económicas que entran en vigor por parte de Estados Unidos van relacionadas justamente con el tema del petróleo. Venezuela cuenta con un apoyo diplomático y militar, claramente esos 4 países que son muy importantes, que son Rusia, China, Irán y Cuba. Y hay ciertas reacciones de organismos internacionales que empiezan a mirar a Venezuela como un Estado que
va contra los derechos humanos de las personas que están en contra del gobierno chavista, digamos así. Y aquí aparecen en escena organismos internacionales que hacen varios estudios con respecto al tema. Sin ir más lejos, la presidenta Bachelet, cuando está a cargo de los derechos humanos de Naciones Unidas, va a Venezuela, eh, tiene una reunión con el presidente Maduro y posteriormente hace un informe realmente muy duro con respecto a las atrocidades cometidas con el tema de los derechos humanos. Y hay ciertas demandas también en La Haya, en Holanda, Países Bajos, que está relacionado justamente con las atrocidades cometidas por el régimen. Cuando nos proyectamos en las perspectivas futuras y tenemos que hacer un análisis de las posibles vías de resolución del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, primero tenemos que pensar que tiene que existir una negociación de paz. Y para ello, claramente, tiene que existir una exploración de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición para llegar a acuerdos. Obviamente eso no va a ser ahora, sino que va a ser en un corto y tal vez en un mediano plazo. Va a depender mucho los timings que fije el presidente Trump. Si bien es cierto, él tiene una línea de tiempo basada en 3 fases para lograr y llegar a elecciones libres, pero antes de llegar a eso, tiene que salir la cúpula del chavismo. O sea, si bien es cierto, Estados Unidos hizo una operación militar de extracción de un narcodictador, pero hoy en día se mantiene el chavismo. Si pensamos los niveles, están los hermanos Rodríguez, está Diosdado Cabello, está el jefe del Estado Mayor de la Defensa, ministro de Defensa, padrino, general, está el hijo, Nicolás Maduro. Entonces, cuando uno mira el anillo que está más cercano a la presidenta interina ahora, Delcy Rodríguez, está presente el chavismo, y creería yo que uno de los más fuertes es justamente Diosdado Cabello. Es quien, como ministro del Interior, ha creado a los milicianos con armamento soviético, que son más de 7.000 colectiveros que operan y están en las calles. Y son los que hacen presión y son los que toman detenido a la gente que no está de acuerdo con el régimen. Justamente en esta semana que pasó y la anterior, se han escarcelado a algunos políticos del Helicode, que es un centro de tortura prácticamente, donde hay más de 800 detenidos que están relacionados con una ideología totalmente distinta a la del presidente Maduro. Y tiene que haber una intervención de la comunidad internacional. O sea, si no hay una intervención de la comunidad internacional para apoyar este proceso de salida y que sea democrático y que sea sin muertes y para evitar una guerra civil, claramente hay que aumentar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios para apoyar a los organismos internacionales y países aliados. Como conclusión, en el aspecto político, podríamos decir que la resolución del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es crucial. Crucial para la estabilidad de la región, para la seguridad de la región, para el bienestar de la región latinoamericana. La continuación de este conflicto claramente puede exacerbar la crisis humanitaria y económica, y eso afectaría a millones de personas generando más tensión internacional. Por eso es tan importante este momento que se está viviendo en la historia de más de 20 años de régimen chavista, que en el fondo marca un antes y un después. Primero en lo político y segundo en las operaciones militares. Ya vamos a hacer un análisis con respecto a las operaciones militares que creo yo que como ex militar es muy relevante y muy importante analizar cada uno de sus puntos. Partiendo con un tema esencial, cuando se configura la operación de extracción del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos fija una concepción relacionada con su operación. Se asigna la misión al Comando Sur, que en el mes de septiembre aproximadamente despliega una fuerza tarea naval en el Caribe con el propósito de preparar una operación militar. Operación militar que en el fondo busca terminar con 2 aspectos esenciales. El primero, Donald Trump, el presidente Trump, se fija en algo súper importante antes de tomar la decisión. Él habla de la doctrina Monroe, que se remonta del año 1823 y que está relacionado con la defensa del país. Son principios que están relacionados con la amenaza que el país puede sufrir frente a países
enemigos o adversarios. Y para ello, él plantea lo siguiente. Piensa en dos países importantes de la región, que son Venezuela y Colombia, y obviamente piensa en el tráfico de drogas que van a su país y que causan una serie de efectos. Y esos efectos se traducen en muertes de personas, en adicciones a distintos tipos de drogas y que en el fondo impactan al país. Entonces el presidente se alinea con la doctrina Monroe y empieza a tomar cartas en el asunto. Lo primero, más de 35 lanchas interceptadas en el Caribe, dando de baja a más de 70 personas que iban, obviamente, en esas lanchas y que iban con droga hacia Estados Unidos. Y lo segundo, estamos hablando que esa era la operación Lanza, ¿sí? Y lo segundo es fijar una operación en Venezuela con el objetivo de extraer al presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el presidente Maduro está acusado de una serie de causas, digamos, que donde hay una investigación en Estados Unidos que se está llevando a cabo y que están relacionadas con narcoterrorismo, tráfico de drogas, tráfico de armas, corrupción, asociación ilícita, ordenar secuestro. Entonces Estados Unidos en la segunda etapa de su plan decide preparar una operación militar con la finalidad de terminar con este presidente venezolano. Y es ahí que Estados Unidos hace una serie de preparaciones, colocando una base principal en Puerto Rico, donde coloca sus medios aéreos, que trabajan en conjunto con unidades navales, es un trabajo conjunto, ¿no? Y en forma paralela, las fuerzas especiales empiezan a prepararse en Kentucky con respecto a la operación. Simulan una serie de edificaciones y se hacen una serie de preparaciones y entrenamientos para simular el día final de la extracción del presidente Maduro. Claramente, antes de la operación hubo una serie de indicativos por parte de la aviación americana, probando los sistemas de defensa, ¿sí? Ahí vamos a analizar después los sistemas de defensa que tiene Venezuela, que son de fabricación rusa, y sin duda hacían unas ciertas demostraciones en fuerza con unidades aéreas para ver en el fondo los efectos y en el fondo el nivel de preparación de sus medios de radares y de misiles. Ahora, cuando se diseña esta operación, se estructura con una composición de fuerzas de ataque y se divide en 6 segmentos que son principales. Está el mando y control, ¿no es cierto?, que es el GSOC, que es el comando sur, que tiene a cargo la operación, con un general de la Fuerza Aérea de 4 estrellas, y obviamente el ministro de Guerra, el señor Hensek, llevan adelante esta operación. Para ello la configuran de la siguiente manera. Arman una unidad de asalto, punta lanza, a través de 150 o 200 operadores, que son Delta Force, ¿sí? En el fondo, los Delta Force son una unidad de operaciones especiales capacitadas para hacer extracciones quirúrgicas y captura de objetivos de altísimo valor. Es una unidad que fue creada en el año 1977 por un coronel del ejército que va al Reino Unido, ve cómo opera el SAS y se da cuenta que es de vital importancia formar una unidad de las mismas características. Y ahí nacen los Delta Force, que es una configuración de una unidad especial que junta a distintos operadores, ya sea Ranger, Green Berets del ejército, y se hace el curso y quedan capacitados para actuar en distintas operaciones. Ahora, cuando nosotros miramos los Delta Force, es necesario pensar que ellos no solamente esta es la única operación que participan. Ellos han participado o participaron en el 1980 en la operación Eagle Clay, que fue un intento fallido de rescatar unos americanos en la embajada de Teherán en Irán. O participaron también en 1983 en la operación Urgent Fury, que fue la invasión de Granada, donde rescataron prisioneros del gobierno en la isla. En la operación Just Cause 1989, donde se captura al dictador Noriega, que estaba en el año 1989 gobernando Panamá. En la guerra del Golfo, entre el 90 y el 91, también participaron en la búsqueda de misiles Scud, misiles rusos,
que tenían los iraquíes. En realidad, una unidad de altísima preparación profesional. Ahora, cuando vamos a al segundo segmento de la preparación de esta incursión, están para realizar la inserción y extracción la unidad 160 SOAR, que son los Special Aviation Regiment, los Night Stalkers, que en el fondo la misión es insertar, extraer en forma nocturna, a baja cota, y con cero margen de error extraer a las unidades que están operando y obviamente sacando al objetivo de alto valor. Cuando nosotros miramos la configuración del escenario en cuanto a los vuelos que ellos realizaron, ellos participaron con una fuerza de ataque de 2 helicópteros Sikin, 2 Chinooks y entre 4 y 6 Black Hawks UH-60. Una operación tremendamente peligrosa, donde tuvieron que evadir radares, tuvieron que evadir los misiles rusos, pero cumplieron con su objetivo. Estas dos unidades fueron claves para el cumplimiento de la misión. Claramente ellos no iban solos, iban con aviones de escolta, iban con aviones F-35, F-18 Growlers, que son aviones de guerra electrónica que tienen la capacidad de suprimir defensa aérea adversaria. Posteriormente vamos al paso número 3 o la configuración 3, que era justamente la superioridad aérea. La superioridad aérea estaba marcada por los US Navy, los US Marines y parte de la USAF, que dan cobertura y seguridad a quienes estaban operando a baja altitud. Hay que pensar que estos helicópteros entraron prácticamente a 300 metros bajo el nivel del mar para evadir justamente los radares y los lanzamientos de misiles. Si bien es cierto, estos helicópteros están equipados para evadir misiles, tienen láser y tienen sistema de láminas chaff para desviar a los misiles cuando los atacan, igual iban a una baja altitud para no ser sorprendidos. En cuanto a las plataformas navales, una Task Force, una fuerza de tarea naval, compuesta por el US Gerald Ford, portaaviones más grande del mundo, el US Iwo Jima, un portahelicóptero, que obviamente son plataformas de despegue de elementos de ala rotatoria. Contando con además una inteligencia y distracción por parte de la CIA, con la finalidad de tener drones de ataque y vigilancia en la misión para cooperar justamente con la unidad de extracción, y con inteligencia espacial, que los satélites en el fondo eran los que entregaban la vigilancia satelital, interceptación de satélites. Obviamente el Verasat 1 de Venezuela no está operativo, nunca se lo pagaron a China, y también dicen que por eso también los sistemas radar y misiles no funcionaron. Y en el fondo apoyar con la guerra cibernética. Bajo esa configuración se realiza la operación, ¿sí? Ese es como en el fondo la composición de fuerza que se llevó a cabo para tener un buen resultado en esta operación completa, que duró 3 horas, prácticamente sin bajas. No existieron tropas aisladas y claramente la superioridad aérea fue total, digamos, sin participación de los medios venezolanos. Es necesario decir que esto no fue una improvisación, fue una planificación real y ejecutada por fuerzas que están al 100% entrenadas en distintas materias que ellos vayan a desarrollar. Ahora, vamos a analizar algo que no es menor y que es muy importante. Tenemos que pensar que existían existían 2 fases para llevar a cabo esta operación, ¿sí? Y una de las más importantes era justamente sequear al adversario, dejarlo ciego, sin capacidad de operación de radares y sin capacidad de operación de misiles y también de medio aéreo. Hay que pensar que el presidente Maduro estaba en Fuerte Tiuna, donde había un búnker y donde la CIA y operadores Delta ya previamente habían seguido el rastro del presidente, con lo cual ellos prácticamente tenían marcada la zona y marcado el lugar donde hipotéticamente estaba el presidente Maduro. Si bien es cierto, no era el único lugar donde dormía, cada cierto tiempo iba cambiando su lugar de alojamiento, pero es así donde la fuerza americana llega a ese objetivo. Se dice que también había unidades Ranger apoyando con cobertura en un fuerte muy cercano a los venezolanos.
Pero eso en términos generales. Vamos ahora a analizar los sistemas de defensa de Venezuela. Aquí hay que hacer un análisis estratégico y técnico, ¿no? Al 2026 lo que está en pantalla es lo que tiene Venezuela. Pero si nosotros analizamos el slide, desde mi punto de vista, creo yo que los sistemas más importantes son dos. Son el S-300, que son misiles de defensa de largo alcance, una capacidad y alcance de 200 kilómetros, que en el fondo tienen una alta precisión y son plataforma móvil. Y el otro es el Buk M2, que es un sistema móvil de medio alcance, 45 kilómetros. Y aquí quiero detenerme, porque el Buk es un sistema de seguimiento múltiple objetivo. Y cuando hablo del Buk, el Buk ha estado operando en Ucrania. Y aquí, cuando uno ve los distintos análisis que hacen los especialistas, dicen que el Buk fue capturado por fuerzas ucranianas y que posteriormente fue entregado a Estados Unidos. Y dicen que Estados Unidos entró a ver cómo poder invadir el sistema y que el sistema pueda ser pasado a llevar por sus unidades de alerta temprana o de guerra electrónica. Por tanto, una de las consideraciones que se podría decir es que el Buk no actuó por diferentes situaciones, ¿no? Pero se dice que Estados Unidos tenía Buk antes de la operación para saber cuáles eran sus debilidades. Durante la operación Resolución Absoluta, el 3 de enero del 2026, que duró 3 horas, ninguno de esos sistemas se activó. Informes señalan que habían material que estaba apagado o desconectado. Y eso, la verdad, genera duda con respecto a la operatividad real y el mantenimiento del arsenal ruso. Con respecto a los radares chinos, me atrevería a decir que hay dos que son importantes, el JI-27A y el JI-L1. El primero es un radar de largo alcance capaz de detectar aeronaves furtivas, es decir, capaz de detectar unidades, aviones, digamos, que están fabricados para no ser detectados por los radares. Este tiene la capacidad de detectarlo. Ahora, no funcionó, claramente. Si uno también ve análisis que los que dan inicio a la actividad de guerra electrónica son los B-2 furtivos, que participaron en el ataque al búnker en Irán el año pasado. Otros dicen que fueron drones. La verdad que la realidad completa nunca la vamos a ver. Y el JIL-1 es un radar 3D móvil diseñado para el seguimiento de múltiples objetivos, que trabaja completamente y en sintonía con la red rusa de defensa aérea. Estos dos sistemas son de uso estratégico y están integrados con los sistemas S-300 y Pantsir S-1. Estos medios están ubicados en Zulia, Táchira, Apure y Falcón. Medios aéreos de la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana, los Sukhoi, que nunca volaron, son el material más top que tiene la Fuerza Aérea Venezolana, pero no volaron. Los F-16 Falcon Fighting, que tiene la Fuerza Aérea de Chile, que tiene Argentina, ahora que llegaron 6, que compró Dinamarca. Pero los F-16 de fabricación americana hace mucho tiempo que están fuera de servicio. Al ser de fabricación americana, obviamente no tienen mantenimiento ni repuesto. Y tienen otros medios que no están volando o no están operativos. También tienen helicópteros rusos M-17 que son para transporte táctico y operación en selva. Pero de la configuración de los medios aéreos que están ahí al frente, nunca nadie salió a volar. Es decir, no podríamos decir que hubo un combate aire a aire. Así no fue. Cómo repelieron los venezolanos el ataque americano fueron con lanzacohetes. Y el daño o el poco daño que pudieron hacer fue solamente eso, nada más que eso. Con respecto a los medios aéreos utilizados por Estados Unidos, claramente superioridad aérea. Acá tenemos el F-22 Raptor, el F-35 Lightning II, que tiene la versatilidad de realizar despegues verticales y en áreas confinadas. Generalmente están en los portaaviones navales o de los Marines. El F-18 Hornet Growler, que tiene la capacidad de hacer guerra electrónica, y esos eran los aviones que iban dando cobertura antes que llegaran los helicópteros a hacer su operación, con la finalidad de anular los radares venezolanos. Bombardero estratégico B-2 Spirit furtivo, que dicen que esos fueron los primeros aviones en dar el avance y punta de lanza de la operación aérea.
y helicópteros tácticos Black Hawks UH-60 y Chinook MH-47. Y aquí me detengo, que son los helicópteros que transportan a la unidad de operaciones especiales. Aquí esas dos aeronaves, más los Little Bird, que vimos en la película La caída del halcón negro, son los helicópteros que son parte de los Night Stalkers, ¿sí? Son los helicópteros que tienen la capacidad y su tripulación de volar de noche con visores nocturnos. Son los helicópteros que tienen la capacidad de volar con estos visores que tienen 4 tubos, ¿no? Si ustedes lo han visto, que son binoculares Night Vision, que tienen la capacidad de volar y se ve todo en verde. Esos son los pilotos que tienen la gran, digamos, competencia de volar de noche y transportar a las unidades de operaciones especiales. Y cuando hablamos de operaciones especiales, no solamente trasladan a los Delta Force, sino que a los Navy SEALs, a los Green Berets, a los Rangers, ¿sí? No solamente los Delta son las operaciones especiales de Estados Unidos, sino que hay muchas. Los Recon de los Marines. Cerrando, conclusiones. Creería yo que Venezuela posee uno de los arsenales antiaéreos más avanzados de América Latina. En su minuto, cuando uno ve discursos de Maduro, decía, nosotros tenemos 5.000 sistemas de misiles, no funcionó ninguno. Alta dependencia tecnológica de Rusia, sí. Creería yo que hay un problema de mantenimiento y entrenamiento, claramente, porque no operaron en la defensa del ataque americano. Existen desafíos de operatividad, integración de sistemas y respuesta efectiva por parte de la Fuerza Nacional Bolivariana. Y la importancia estratégica es clave en el equilibrio militar regional. Clave, porque quien tenga mayor sistema de defensa va a tener mayor posibilidad de defenderse. Ya para ir cerrando, cuando nosotros pensamos en lo que está haciendo el presidente Trump hoy en día, ya tiene 6 cargueros de petróleo, ya vendió uno con petróleo hace 2 días atrás. El gobierno tiene el trabajo de realizar la tarea de conseguir la normalidad en 3 fases, ¿no? En 3 fases que están relacionadas con la tarea que tiene el secretario de Estado, Marco Rubio. Claramente Marco Rubio tiene una gran tarea. Tiene una gran tarea porque en el fondo es estabilizar, preparar al país a la transición. Hace un día atrás estuvo Corina Machado en la Casa Blanca y estuvo almorzando con el presidente Trump. Y seguramente es un tema reservado lo que conversaron, ¿no? Pero en algo muy simbólico, Corina Machado le entregó parte de su premio, del Premio Nobel de la Paz, y colocó una placa muy especial agradeciendo al presidente Trump por la libertad de Venezuela. Antes de cerrar, creo yo que es muy importante ver algunos puntos de vista asociados con ideologías, ¿no? Ideologías que de izquierda personalmente creo que han apoyado muchísimo al presidente Nicolás Maduro. Y muchos hablan de que se fue contra el derecho, se transgredió el derecho internacional que está basado en la Carta de Naciones Unidas, pero ¿es contraproducente o es contradictorio? Porque si uno piensa en todo el daño que ha causado Nicolás Maduro en estos últimos años, ¿no? En esta última década ha sido violar los derechos humanos a muchas personas que no han estado de acuerdo con su política. O por pensar distinto los han llevado a un centro de tortura y también ha muerto muchas personas en contra del régimen y personas que estaban como exiliadas en otros países. Y voy a dar un ejemplo muy claro. El teniente Ojeda, que no alcanzó ni siquiera a estar un año exiliado en Chile, lo mataron. O sea, es decir, dieron la orden del gobierno y enviaron un grupo asociado al Tren de Aragua, se caracterizaron como policía de investigaciones, lo sacaron de su departamento, se lo llevaron, lo escondieron, lo torturaron, lo mataron y lo enterraron. Entonces, la verdad es que cuando uno mira ese hecho, primero, terrible lo que pasó, lo que le pasó al teniente, con terminar con su vida defendiendo los ideales de la patria, ¿no? Queriendo
apoyar en sacar al presidente Maduro. Y segundo, una invasión de la soberanía a nuestro país, a Chile. Eso ojalá no vuelva a pasar en la historia, no solamente de Chile, sino que en muchos países donde hay venezolanos. Y segundo, creería yo que es clave sacar a la cúpula más directa del chavismo. Si no sale esa cúpula, claramente va a causar tensiones entre Diosdado Cabello, que es el más duro del chavismo, contra los hermanos Rodríguez. Solamente decir que el narcochavismo está llegando a su fin. Es importante ver, y como conclusión a este tema, como estudio de caso a futuro, claramente va a ser las operaciones especiales dentro de la consecución de un objetivo. Aquí se desarrolló una operación especial con operadores especialistas y con una serie de medios tecnológicos que irrumpieron en un país extranjero sin tener mayores bajas y fueron capaces de extraer a un objetivo de altísimo valor. Hoy en día el presidente Maduro y su esposa se encuentran detenidos en una cárcel en Nueva York y están esperando su proceso que se inicia ahora el 17 de marzo de este año. Solamente decir que ojalá la historia no vuelva a vivir algo similar con respecto a esto, y cuando uno hace análisis de escenario creeríamos que las dictaduras en el mundo van a empezar a derrumbarse. La posibilidad más probable es que tal vez venga Cuba con Díaz Canel, tal vez Nicaragua con el presidente Ortega, y bueno, y hasta ahí creería yo que debiese llegar, porque China es muy difícil, Corea del Norte más difícil, y Rusia ya eso es imposible. Entonces, como conclusión, ojalá que esto termine pronto, que Venezuela pueda ser libre, que Venezuela pueda llegar a una democracia efectiva y que no haya más muertes, que es lo importante. Que se logre terminar con esos 7.000 colectiveros que andan armados en las calles y causando miedo, terror. Y aquí solamente darles las gracias a cada uno de ustedes por escuchar este pequeño comentario, una cápsula de 30 minutos, que seguramente vamos a seguir comentando distintos episodios y escenarios que se viven en el mundo. Vamos a analizar lo que está pasando en Irán también, lo que está pasando en Groenlandia, lo que está pasando en el Medio Oriente, en África, que son escenarios que de alguna u otra manera nos pueden impactar tarde o temprano. Desde ya, muchas gracias, un abrazo muy grande y nos vemos en el segundo capítulo. Hasta luego, Hernán Patricio a la hora.